Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología al alcance de todos. Nuevo Mage de Dongfeng. Vuelve a sentir la magia de manejar. Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios. Pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentan comentarios de Tomás Mochiati. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Tu vida está llena de recuerdos y lugares mágicos. Nuevo Mage de Dongfeng. Vuelve a sentir la magia de manejar. Hace muchos años, en los tiempos en que había exploradores, en que se descubrían tierras nuevas, mundos desconocidos, dinastías sorprendentes, costumbres inimaginables, en esos tiempos existían algunos que vivían en islas, o sea que estaban aislados de otros mundos, rodeados de agua. Esa gente no tenía referencias, por lo que ellos se creían sumamente importantes y solo podían medirse entre ellos, entre los que habitaban en esos confines. Obviamente, en el concierto de las naciones poderosas no contaban. De hecho, nadie sabía que ellos existían. Lilliput es un país que nació en la imaginación de Jonathan Swift en su obra Los viajes de Gulliver y se encontraría en la actual Tasmania. Nadie en esa época conocía esos lugares. Lilliput, esta isla imaginaria, tenía una característica principal. Ahí vivían hombres pequeños, tan pequeños que había unos 500.000 en ese lugar diminuto, medían unos 15 centímetros. Naturalmente que Lilliput, la isla y la ciudad, eran llamados imperios. Fue tal el impacto de esta obra que la Real Academia Española, con el tiempo, incorporó a nuestro castellano la palabra liliputiense, que significa, como adjetivo respecto a una persona, extremadamente pequeño o endeble. Perdone usted esta disquisición. Es solo para preguntarnos en voz alta, si no nos hemos transformado en una patria de liliputenses, de personajes menores. Me refiero a algo que no ocurría con los habitantes de esa novela, así nos hemos transformado en gente chica por lo corta en ideas, por intereses intrascendentes, por lo mezquino. Sí, cual isleños, creemos que somos importantes, pero no lo somos. El presidente cree que es escuchado, que su voz es importante a nivel internacional, que su voz pesa, que es oída con atención y valorada en su mérito. Pero la verdad es que cuando Gabriel Boric critica a Donald Trump, eso en serio no le interesa a nadie. Ni siquiera alguien le contesta, aunque pueda decir cosas sensatas. Lo mismo ocurre cuando critica con ferocidad a Israel. La verdad es que a nadie le interesa, salvo a Israel, que decidió trasladar a su agregado militar de Santiago a Buenos Aires, sin que exista ningún interés en revertir la medida. Lo que dicen los israelíes es que es para siempre. Hablar inflando el pecho, creerse un orador sin alcanzar mínimos, caminar torciendo el tronco hacia atrás en una falsa postura de autoridad, puede lograr un efecto en los habitantes del pequeño Lilliput, pero nada más. Los isleños normalmente se creen mucho más de lo que son, porque como les decía, carecen de referencias. La derecha ha dado amplios ejemplos de todo esto en los últimos días. La derecha, ya sean conservadores o liberales, creen, muchos de ellos, que son los propietarios, sí, de la isla.
son los que están relacionados con el poder económico y tienen sus vidas, muchos de ellos, aseguradas. En reiteradas veces, más de alguno se pregunta por qué los dirigentes de derecha parecen amateur, como una especie de aves de paso, gente circunstancial en la política. Algunos dirán que a diferencia de la gente de izquierda, pueden desempeñarse con cierta facilidad en el mundo privado y por lo tanto, si les va mal acá, se van para allá. Otros explicarán que tienen algún patrimonio, lo que no los obliga a vivir de la política. Otros dirán simplemente que son incapaces de trabajar en equipo, que el individualismo los consume, por lo que no son capaces de formar colectividades sólidas. Se sienten tan seguros que son capaces de hablar, si quieren, a garabatos en público, pelearse entre ellos y hasta cobrar cuentas a la vista de todos. Esto fue siempre así. Esto ocurrió en la Guerra Civil de 1891, esa guerra entre nosotros, tan cruenta que en ella murieron más chilenos que en la Guerra del Pacífico cuando enfrentamos a dos países, a Perú y Bolivia. Eso ocurrió poco antes, en 1879. La fronda aristocrática, la que ha dominado el país, es la que puede pelear entre ellos, por cosas de ellos y muchas veces por cuestiones que solo ellos entienden. Todo esto en medio de relaciones familiares, con cruces cercanos, donde abuelos, tíos abuelos, primos, hermanos, todos se relacionan con todos. De manera que esa pelea al final es la pelea de una gran familia. Los demás, usted, yo, nosotros, no somos más que espectadores de quienes se sienten con el derecho a mostrar públicamente sus disputas, a exhibir públicamente sus rencillas, con desenfado hasta llegar muchas veces a la ostentación. O sea, es una manifestación más de su poder. La fronda aristocrática es un libro de Alberto Edwards, publicado en 1928, hace casi 100 años. Mucha agua ha corrido bajo el puente o, según se mire, poca agua. Y ahora una constatación. Hay personas, académicos, intelectuales de la derecha que han intentado dar profundidad conceptual al llamado sector, pero la verdad es que han fracasado. Si usted escucha hablar a los dirigentes políticos de ese sector, son monotemáticos, aburridos, aunque no solo por eso, porque hablan solo de seguridad y economía. Dicen, hay que crecer, y tienen razón, hay que solucionar todo eso, pero el país es mucho más que eso. Y sus recetas son casi las de siempre. Jamás una referencia histórica, jamás el ejemplo de alguien, jamás las ideas de una persona que nos pueda ilustrar sobre alguna situación de hoy. Absolutamente nada. Y una segunda constatación, lo hemos dicho antes, pero hoy es cada vez más patente. El candidato natural a la presidencia de la derecha era Sebastián Piñera. Aunque algunos lo nieguen, estaba en eso, estaba trabajando, estaba plenamente activo, con intensas reuniones, con colaboradores. Es evidente que su ausencia se nota y varios dicen que de haber sido candidato habría ganado la presidencia sin demasiadas dificultades. O sea, el vacío en la derecha se acrecienta. Lo ocurrido en el Senado esta semana es un poco de lo que estábamos diciendo antes, lo de la fronda. Usted dirá, es que es la política, que es el juego del poder, es el aprovechar las oportunidades, el aprovechar las fisuras, la debilidad ajena. Sí, es verdad. Pero también venganza, rencores, odios escondidos, pasadas de cuenta. Todo esto ha ocurrido en la derecha esta semana con ocasión de la elección de la mesa del Senado. El asunto es este, como un gran titular. A ver, un resumen. Manuel José Sandón, de Renovación Nacional, logra aliarse con los opositores a su candidata presidencial, Evelyn Matei, para acceder a la presidencia del Senado. Y esto lo hace naturalmente en contra de la voluntad de su partido y dando la vicepresidencia a Ricardo Lagos Weber, que es una de las caras más visibles de la candidatura de Carolina Toá, que es la candidata del oficialismo y que deberá enfrentarse probablemente a Evelyn Matei. El argumento principal es que hay libertad, porque un acuerdo anterior se rompió y porque quien había elegido la derecha para presidente del Senado hace algunos años lo había insultado
Y este era el momento del desquite. Sí, como lo decíamos hace poco, una pelea entre ellos, en la que usted y yo somos modestos espectadores desde una calucha infecta. Y da lo mismo a los actores de esto que se trate del Senado, una de las instituciones de la República, en un sector, según ellos mismos dicen, que tiene por misión defender las bases, los cimientos del país. Porque hay que recordar que fue la derecha la que defendió con ahínco, yo creo que con razón, la existencia del Senado ante su jibarización en el proyecto constitucional Atria Loncón. Pero ahora nos preguntamos todos, ¿defendían el Senado para terminar en esto? ¿En serio lo defendían? ¿O era para mantener sus espacios de poder? Cuando de Fronda se trata, nada importa, porque solo importan ellos. Vamos al detalle, a las pequeñeces. Introduzcámonos en el reino liliputiense. Manuel José Sandón ganó la presidencia del Senado por 28 votos contra 21 de Felipe Kast, además de una abstención. Una diferencia, como usted lo comprueba, holgada. El que se abstuvo fue el compañero de partido de Sandón, el senador Francisco Chaguán. Él explicó, él dijo, pero ¿por qué pasó todo esto? Y él lo explicó, él dijo, mire, en 2022 la UDI y Evópoli, el partido de Felipe Kast, no votaron por Osandón, como habían acordado. Dijo así textual, cuando negociamos la UDI y Evópoli celebraron un acuerdo con Renovación Nacional, pero después los senadores de la UDI y Evópoli no votaron por Osandón como se habían comprometido, sino por el socialista Álvaro Elizalde. La lógica es que si un acuerdo se rompe, es factible romper otro acuerdo de la derecha, algo así como, si otros cometen una falta, yo también la puedo cometer. Es como la ley de la selva, ¿me entiende? Y hay algo más. Manuel José Sandón y Felipe Kast, porque aquí hay una cosa personal, la política es así, entre ellos por lo menos, ellos no se pueden ver. Es un asunto personal. A Osandón se le debe agradecer además su sinceridad, porque explicó el asunto. ¿Qué dijo Sandón? En 2022, un día antes de que se votara la mesa de ese año, cuando fueron electos Álvaro Elizalde por el Partido Socialista y Luz Ebenperger de la UDI, Kast, Felipe, se me acercó al pupitre donde estaba y me dijo, Cote, vengo aquí a decirte a los ojos que voy a hacer lo imposible para, yo digo, liquidarte, para que no seas presidente del Senado. Yo uso la palabra liquidarte, pero lo usó otra expresión un poco más vulgar. Aquí está la razón de aliarse con los opositores a Matei para Manuel José Sandón. Un asunto personal del año 2022, porque en la Fronda el derecho a la venganza existe y además no solo existe, se exhibe. Digamos que hubo un ajuste de cuentas, como se dice ahora. Y hay otra razón. Puente Alto es considerado por Osandón, por su familia, una especie de feudo, de territorio que dominan. Y resulta que a la derecha se le ocurrió presentar en la última elección municipal a Carla Rubilar, una piñerista de tomo y lomo como candidata a alcaldesa. Y ocurre que Osandón es un antipiñerista reconocido. Él quería que fuera Felipe Osandón, o sea, su sobrino también de su hermana, la diputada Jimena Osandón. Pero fue tal la disputa, los agravios, la mala onda, los desganos, que al final terminó ganando, también por sus propios méritos, Matías Toledo, un hombre de 35 años que está, escuche bien, más a la izquierda que Gabriel Boric. Fue la segunda mayoría nacional. Entonces los Osandón perdieron influencia en la comuna por culpa de los piñeristas, dicen. Y Kast es un piñerista. Recordemos, debate Piñera-Osandón. Piñera le dijo a Osandón, quédese en el barro, señor Osandón, le quedan muy pocos días de candidato. Y Osandón le contestó, a usted no lo declararon reo por lindo. Ese era el nivel, ¿me entiende? Y finalmente, ¿qué tanta cosa con eso de afectar la candidatura de Evelyn? Si ella es la que decidió rodearse de casi puros hombres de Piñera, ella es la que ha dicho que es la continuadora de Piñera. O sea, no hay lo que los romanos llamaban affectio societatis. ¿Se da cuenta que había mucha cuenta pendiente?
El diseño original era Felipe Kast en la presidencia del Senado e Iván Moreira, UDI, en la vicepresidencia. Cuando la derecha se dio cuenta de la ofensiva de Ossandón en los últimos días, ofreció la vicepresidencia al Partido Socialista con tal de elegir a Kast. Ossandón ya se sentía libre entonces de cualquier compromiso y con eso justificó la posibilidad de llegar a cualquier acuerdo con tal de enterrar, sepultar a Felipe Kast. Entonces, ¿qué hizo Ossandón? Llegó a acuerdo con el Partido Socialista, con el PPD, con el Frente Amplio, con el Partido Comunista, para que votaran por él a cambio de entregar la vicepresidencia a Ricardo Lagos Weber. También salió con senadores del Partido Social Cristiano, Rojo Edwards, Juan Castro, quebró la bancada de Renovación Nacional al lograr el voto de María José Gatica, también del Independiente, pero que está en la bancada RN, Alejandro Kusanovich, logró la abstención de Francisco Chaguán y fue, yo reitero, muy sorpresivo que votaran por él los comunistas e incluso Fabiola Campillay. Amargado, Kast, después de su derrota, dijo: claramente creo que hoy día celebra la izquierda. Y celebra la izquierda porque sin tener los votos logra sumar 3 votos, 4 votos para hacerse de la presidencia del Senado. Este es un triunfo de una pequeña pasada, pero creo que a la larga nos divide como sector. Los proyectos personales al final no ayudan. Proyectos personales, Ossandón. Leo un comunicado de Evópoli, el partido de Felipe Kast. Dice así: el acuerdo entre sectores de la extrema derecha, la izquierda y disidentes de Renovación Nacional que ha interferido en el acuerdo político de la oposición que daba la presidencia del Senado a Felipe Kast son alianzas circunstanciales y alejadas de los principios y convicciones políticas de largo plazo que dañan la estabilidad y unidad de la oposición. Dañan la estabilidad de la oposición. Senador Luciano Cruzcoque de Evópoli, ¿qué dijo? Esta es una muestra más de un defecto histórico de la derecha chilena que nos ha pasado en innumerables ocasiones políticas históricas. A la derecha y a la centroderecha chilena, las ambiciones personales les son siempre más importantes que el camino conjunto del sector político. Lo dicen ellos, no yo. Ossandón en Radio Cooperativa dijo: un partido minoritario de Chile Vamos no puede tener representantes más importantes, la representación más importante de este país. O sea, como se dice ahora, lo ninguneó. Dice, un partido minoritario de Chile, Evópoli, de Chile Vamos, perdón, Evópoli, no puede tener la representación en el Senado, que se han imaginado. El Larraín Mate, hombre de Evópoli, sacó un conejo del sombrero y le echó la culpa al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, una teoría exótica. Dijo en T13, hay una pregunta abierta que tendrá que hacerse Renovación Nacional para empezar, donde hay 4 votos de discolaje que fueron funcionales para lo que hizo el senador Ossandón, y votos de los socialcristianos y de republicanos, que esta vez no les pareció mal a los republicanos y a los socialcristianos votar junto al Partido Comunista. Aquí hay que observar con atención que hay una operación de Álvaro Elizalde que cuadró votos a la izquierda, por ejemplo el de la senadora Campillay, y los votos del Partido Comunista para lograr, entre otras cosas, que un dirigente importante del mundo de Carola Toa, el senador Ricardo Lagos Weber, esté en la testera en un año electoral en una cuestión bien estratégica. Ossandón, en una entrevista ya como presidente del Senado, dijo, la elección interna de Evópoli es como un bingo de Puente Alto. Hubo un intercambio de WhatsApp, se los leo. Felipe Kast, primeras declaraciones del nuevo presidente del Senado, este asunto del bingo. Manuel José Ossandón le dice, ¿te parece poco lo que dijo Luciano en la sala? Luciano Cruzcoque. Yo feliz bajo el tono, pero que sea para los dos lados. Hay que saber perder, le dijo. Paz y amistad, pero si me dan, yo me voy a defender con todo. Ojalá que nos juntemos y aclaremos asperezas. Te tengo mucho aprecio. Luciano Cruzcoque, ¿qué dije que te pareció tan humillante? Aquí hay un partido de la coalición con 3 votos en el Senado que presides. Kast, declaraciones como estas solo te desprestigian en tu rol como presidente de la institución y dejan en vergüenza al Senado. Una pena que no entiendas que ya no estás en campaña, ahora ocupas un cargo que debe representar a todos. Este es el tono entre ellos, con amenaza,
Si sigues así te voy a contestar de la misma manera. El senador de la UDI, David Sandoval, dijo así: la gobernabilidad del Senado de Chile Vamos queda en un momento complejo, donde hay una suerte de caudillismo, proyectos personales, y eso complica la candidatura presidencial, aun cuando Evelyn se mantuvo al margen de este proceso. Bueno, más allá de todo el barullo, porque podría seguir relatando cosas al respecto, naturalmente que quedó en la retina de muchos si esta derecha, con sus pasadas de cuenta, sus vendetas, sus mezquindades, pese a la alicaída situación del país, siguen en la misma, si esta derecha está en condiciones de gobernar. El asunto es que la teórica líder de la derecha, Evelyn Matei, no se comporta como tal, como líder. Osandón dice que a ella le contó lo que haría y solo obtuvo como respuesta de Matei un silencio para después decirle: Cote, estás en tu derecho. Esa no es la respuesta de que él lidera un sector político. Eso lo puede decir usted, lo puedo decir yo. Pero que él lidera el sector político, no. Reacción de Evelyn. La reacción de Evelyn fue tratar de, como llaman esos que se dedican a los temas de comunicación estratégica, intentar bajar la importancia de lo ocurrido, minimizar. ¿Qué dijo Evelyn? Había 2 postulantes de Chile Vamos, dejemos de hacer drama donde no hay. Chile Vamos no se ha dividido, había 2 opciones válidas y logramos mantener la presidencia del Senado. Había 2 opciones válidas y por lo tanto está todo bien, no hay drama. Respuesta de Luciano Cruzcoque en CNN: quien ganó es Carolina Toá, quien perdió es Chile Vamos. Esta es una celebración para el gobierno, dijo. Y cuando le preguntan, Evelyn Matei dijo que no hay drama. Sí, hay drama, claro que hay drama. Esta no es una mesa de Chile Vamos. ¿Quién sonríe al final? El gobierno. Los Evópoli se enojaron tanto ante la jibarización del problema por parte de Matei que no fueron a 2 actividades: una reunión de coordinación del conglomerado opositor y un encuentro de Evelyn Matei con alcaldes. Naturalmente que todo esto debilita a Evelyn Matei. Ya venían los sondeos de opinión estancada, pero la falta de liderazgo, de influencia, de capacidad de ordenar, la opción por la omisión, en vez de enfrentar la dificultad, en un país además que es presidencialista, es un problema para su candidatura. Esto no significa que hoy no tenga la primera opción. Lo que ocurre es que está débil, igual que los demás candidatos, y con la competencia de republicanos y nacional libertarios, tendrá una minoría en el Congreso si es que resulta electa. Incluso podría tener, si es que Evelyn Matei es presidenta, dos oposiciones, por la izquierda y por la derecha, con los republicanos y los nacional libertarios. Es una situación imposible. Es como Polonia en la Segunda Guerra Mundial. O sea, la cosa está más mala que buena. Algunos dicen que Matei no tenía ninguna posibilidad de ordenar todo esto, que en la derecha cada uno se manda a sí mismo, que es, repito, la fronda expresándose a destajo. La derecha cree que tiene la próxima elección ganada y por eso se dan el lujo de mostrar cualquiera de sus pulsiones en público en forma impúdica. Otros dicen que con Piñera esto no habría sucedido y lo añoran como nunca. Sí lo sé. Usted piensa que estas cosas son una especie de comidillo, de chismorreo. Sí, es verdad. Pero en el mundo pigmeo, ese de Lilliput, estos son los temas. En conclusión, Matei no mostró liderazgo. La derecha sigue con las prácticas de siempre. El oficialismo, aunque minoritario en el Senado, logra una victoria al colocar a una persona fundamental de la campaña de Carolina Toá, Lagos Weber, en la vicepresidencia. Obviamente Osandón dio al oficialismo algo a cambio. Consecuencia, las presidencias de las comisiones son muy importantes en la tramitación legislativa. Bueno, las presidencias de las comisiones también se van a dividir, porque la mayoría que hubo en el Senado, esta nueva mayoría, con 2 senadores de Renovación Nacional, 2 del Partido Social Cristiano, más todos los del Socialismo Democrático y la izquierda, todo esto puede tener impacto en las presidencias de las comisiones. Con Felipe Kast en la presidencia, habría acordado, por ejemplo, que Jimena Rincón presidiera la influyente Comisión de Hacienda. Todo esto ahora está en duda. A propósito del Congreso,
En el Congreso trabaja una serie de funcionarios muy bien pagados, inamovibles, y son funcionarios que tienen muchísimo poder. 3 semanas al mes están atentos porque está la semana distrital en la que los parlamentarios no van al Congreso. ¿Y qué es lo que ocurre? Mientras los parlamentarios tienen fecha de vencimiento, tienen que ir a reelecciones o simplemente después no pueden ir a la reelección, estos funcionarios están para siempre. Los parlamentarios entonces pasan y ellos se quedan. El parlamentario novato, entonces tienen mucho poder. El parlamentario novato, el recién elegido, ese que no entiende nada, se arrima a ellos y ellos los guían, le enseñan, le dicen qué hacer, le dicen lo que es inconveniente de hacer y les dan a entender dónde está el poder. O sea, perdone la palabra, voy a usar una palabra chilena, los aguachan. Uso una palabra más formal, mejor. Los domestican. Muchos parlamentarios arriendan un cobijo, un departamento, en Viña del Mar, porque están en Viña del Mar todas las semanas. Y están ahí solos. Y a veces se abandonan a ciertas inconveniencias. Bueno, estos funcionarios, algunos, los más altos, les solucionan todos los problemas. Los acogen en todas las vicisitudes. Estos altos funcionarios saben todo lo que ocurre con los parlamentarios. Porque además estos funcionarios todo lo pueden. Y de ahí su poder. Y esto que estoy diciendo lo saben todos. No es verdad que son los parlamentarios los que tienen el poder, son los funcionarios. En los últimos días ha resurgido el asunto de los altos sueldos de algunos funcionarios. No es la primera vez, pero siempre el intento de regular el asunto ha fracasado. En el Senado hay 42 funcionarios que reciben más de 10 millones de pesos en sueldo, igual que el próximo presidente de la República, y más de lo que cobran los senadores y los diputados. El mejor pagado de todos es el prosecretario y tesorero. Se llama Roberto Bustos, quien integra la planilla del Senado, pese a que ya tiene 72 años, 7 años más que el mínimo legal para acogerse a retiro. Bustos, que según cuentan funcionarios está en proceso de jubilación, es licenciado en Ciencias Jurídicas y en abril cumplirá 49 años de servicio en la Cámara. El diario La Segunda cuenta de los casos de María Palumbo, abogada secretaria de comisión, 73 años, 33 de servicio, casi 16 millones de pesos de sueldo. Osvaldo Galdames, redactor primero, no figura con profesión, 68 años, 48 en la corporación, más de 10 millones. Alejandro González, un contador auditor, jefe de presupuesto, 68 años, 47 años en el Senado, más de 10 millones. Jimena Belmar, abogada, secretaria de comisión, 68 años, 44 años en el Senado, más de 16 millones. María Silva, abogada, secretaria de comisión, 68 años, 31 en el Senado, 15.500.000. Araceli Garrido, abogada, secretaria de comisión, 67 años, 31 años en la Cámara, más de 15 millones. El año pasado se habló de este tema. Hubo varios senadores que reclamaron airados, pero fueron acallados. No hay mayoría para cambiar estas cosas. El poder en el Congreso, aunque usted no lo crea, está en aquellos que no tienen fecha de vencimiento y conocen todos los secretos. Y muchos de esos secretos son inconfesables. Quiero leer algunos nombres, a ver si usted los conoce, le suenan. Leo algunos, a ver, a lo mejor usted los conoce, no sé. Ada Luisa Castro Jara, Alberto Luis Bucenius Miller, Alejandro José Iluch Planilla, Alex Francisco Rivera Toro, Carlos Cristian Quirós Medo, Carmen Gloria Wilson Durán, Hernán Rolando Cortés Fuentealba. Podría seguir. ¿Los conoce? ¿Conoce alguno? Son parte de las 211 personas que al cierre de esta columna se habían inscrito en el servicio electoral para intentar reunir las 35.361 firmas que se requieren para estar en la papeleta de candidato a la presidencia de la República. Hay 211 inscritos, hasta ahora. Hay por si usted se interesa, hay un instructivo en la web del CERVEL que se titula Cartilla informativa, candidaturas independientes, presidente de la República, senador y diputado.
Ahí está el instructivo, es corto, por si se interesa, son pocas páginas, usted lo lee y se inscribe. Se requieren 35.361 firmas. Son pocas en realidad para ser candidato a la presidencia de la República. Y ahora es fácil, porque antes había que ir al notario, conseguirse un notario, era caro, pero ahora es con un clic usando la clave única. Nada de notario y otras sutilezas. O sea, ahora todo es fácil, todo es simple. Es lo que sucede hoy, todo es simple en Chile. Hoy es simple pasar de curso, hoy es simple postergar pruebas, hoy es simple recibirse en alguna carrera para llegar a los más altos cargos. Hoy es simple. ¿Y por qué no postular a la primera magistratura? Me han contado que algunas personas que son algo famosas en su ambiente, que tienen un restaurante concurrido, que son conocidos en su pueblo, lo están intentando. Incluso hay una tarotista que confía en su suerte. El dueño de un simpático carrito de comida por donde pasa mucha gente lo está intentando. Hay otros que, como una humorada, son compañeros de oficina y dicen, ¿nos inscribimos? Hicieron una apuesta entre ellos a ver quién logra más firmas para ver si son candidatos. Y así hay casos y casos. Hay otros que creen que tienen las soluciones a los problemas del país, alternativas que por su ceguera, dicen ellos, otros no han visto. 211 precandidatos, 211 que quieren, en una de esas, como dice Gabriel Boric, habitar el cargo. Se lo hemos dicho en otras columnas, no son más que manifestaciones de la crisis que afecta a nuestro pequeño país. No cabe duda de que una manifestación de esta crisis es la ingobernabilidad. Y esta se produce por los 22 partidos políticos que están representados en el Congreso, más otros 2 que están en formación. Leo que el 40% de los 155 diputados actuales fue electo con menos del 5% de los votos. Los que se presenten de candidatos presidenciales como independientes ya tienen la base para formar además un partido político. Los partidos políticos están generosamente financiados en su funcionamiento y además el Estado, o sea, todos nosotros, financiamos las campañas. Hay quienes viven de este ejercicio permanente. El presidente Gabriel Boric se comprometió a impulsar una reforma al sistema político para dar gobernabilidad al país. El año pasado dijo Boric, textual, quiero aprovechar la ocasión para señalar de manera explícita y para evitar cualquier tipo de especulación o lugar a equívocos, que como presidente de la República estoy a favor de una reforma al sistema político. Como lo había propuesto la comisión experta del Consejo Constitucional, en esa comisión experta había personas del oficialismo y de la oposición, se fijaba en el proyecto de ley del Ejecutivo un 5% de votación mínima para que los partidos tuvieran representación en el Congreso. Y con esto se evita la dispersión. Este principio estaba en la modificación constitucional que se tramita hoy en el Congreso y que era iniciativa del presidente Boric. Pero ocurre que Gabriel Boric, mediante una indicación sustitutiva, quitó al proyecto el límite del 5%, o sea, le sacó al proyecto su corazón. Su partido, el Frente Amplio, y su principal aliado, el Partido Comunista, así lo quieren, y Boric aceptó. Y con eso se aseguran que si triunfa la derecha en las próximas presidenciales, seguirá la ingobernabilidad, pero una ingobernabilidad provocada por ellos. La pequeñez, la mirada corta, la mezquindad, está en todos los sectores. Y Boric se ha convertido de nuevo en coautor de todo eso. Y esta es una manifestación más de la crisis. A propósito del presidente, hace unos días Boric puso urgencia a 144 proyectos de ley. No es broma, 144 proyectos de ley. Como él fue parlamentario, no puedo suponer ignorancia, porque cumplir con la urgencia que él impone es imposible, materialmente imposible. Es una forma lamentable de ejercer las facultades. Como dice el adagio jurídico, a lo imposible nadie está obligado. ¿Pero qué se le habrá pasado por la cabecita? Parece obvio que si pone urgencia a 144 proyectos de ley, es que,
en esa cabecita no hay prioridades, no existe la famosa jerarquización, la preponderancia según la importancia, o sea, todo es al voleo. Y también puede ocurrir que sea para lavarse las manos, decir yo lo hice, yo lo pedí, otros no cumplieron. Si se actúa así, ¿por qué no puede haber 211 personas que piensan que lo pueden hacer mejor? Eso es lo que ocurre o lo que está ocurriendo en nuestra tierra pequeña. Luis Cordero ha sido nombrado como primer ministro de Seguridad Pública. La cartera comenzará oficialmente a funcionar el 1 de abril. Cordero, que era ministro de Justicia, tuvo que asumir de emergencia la subsecretaría del Interior después del desaguisado de Manuel Monsalve. Varios, ingenuamente, me incluyo, pensábamos que ante el enorme desafío de controlar la seguridad que enfrenta el país, el nuevo ministerio sería un ministerio técnico, a cargo de un especialista. Pero Cordero está muy lejos de todo eso. Es un abogado de la Universidad de la República, devenido un especialista en Derecho Administrativo. Cuando asumió la Subsecretaría del Interior, dijo dos cosas lamentables. Que el viaje a la región del Biobío de Manuel Monsalve con medios públicos era correcto, pese a que ya existía la denuncia en su contra, y que no había reparos en el uso de los gastos reservados de Manuel Monsalve. Recordemos que Manuel Monsalve no se sabe dónde están los gastos reservados y que dejó 1 millón. Era mucha plata, ¿eh? La verdad es que la superior directa de Monsalve, Carolina Toá, debió haber velado por el correcto uso de esos millonarios recursos, y Cordero debería haber pedido a Monsalve, aunque estuviera detenido, una rendición de cuentas de estos gastos. Porque una cosa es la reserva y otra cosa muy distinta el control exhaustivo de los superiores y también de los sucesores. También se ha podido saber, o no se ha podido saber, qué diablos acordó Monsalve con las autoridades venezolanas en materia de seguridad. Recordemos que Manuel Monsalve viajó a Venezuela y realizó un acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro. No se sabe cuál fue el tenor de ese acuerdo, qué información entregó poco antes del asesinato del teniente Ronald Ojeda. Cordero, lamentablemente, ha mantenido un silencio sobre este asunto en una evidente falta de transparencia. Hace pocos días, una fuerza combinada muy poderosa, 250 PDI, policías, carabineros y ejército, una fuerza numerosa, fuertemente armada, protegida por más de 30 vehículos, muchos de ellos blindados, se acercó al Fundo Pidenco, en Lumaco. ¿Dónde queda Lumaco? Queda, si usted va por la carretera hacia el sur, dobla mano derecha hacia Traiguén y se dirige entonces al sector de la cordillera de la costa. Traiguén, más allá está Lumaco, y ahí está el Fundo Pidenco. Y se trataba de exhumar el cuerpo de Pablo Marchant, integrante de la Coordinadora Arauco-Mayeco, la CAM, quien murió luego de un enfrentamiento con carabineros en 2021, cuando participaba, según dice Carabineros, en un ataque al Fundo Santa Ana Tres Palos en Carahue. Marchant fue sepultado irregularmente en el Fundo Pidenco, un fondo que está usurpado hasta el día de hoy a una empresa forestal. Y todo esto en una ceremonia que fue ampliamente difundida y que contó con miembros de la CAM que estaban armados con armas de guerra durante ese funeral. ¿Qué ha ocurrido? Que la madre de Marchant pidió a la justicia exhumar el cuerpo porque ella sostiene que su hijo fue ajusticiado. Hubo un primer intento de exhumar el cadáver y ese intento fracasó. Es por eso que esta segunda operación se planificó durante meses, con mucho cuidado, con un detenido examen del lugar y enviando esta fuerza expedicionaria, combinada, dotada de muchísimos medios y muy fuertemente armada. Fueron derrotados, y fueron derrotados a balazo, y la PDI, los carabineros, los militares debieron escapar, tuvieron que huir. Es obvio que además de los habituales asesinatos, de los ejecutados por sicarios, los portonazos, de los abordazos, de los robos que ocurren en el país, este hecho es uno de los más graves de los últimos días. Cuando se le preguntó por todo esto que había ocurrido, ocurre que Luis Cordero solo respondió que los hechos de violencia habían bajado en la zona, o sea, no respondió. La verdad es que las autoridades usan las llamadas
entre comillas, bajadas comunicacionales. Unas minutas que redactan unos asesores bien pagados, que es una respuesta tipo comodín, una que no dice nada, una tontera que adquiere importancia cuando se trata de hechos graves. Yo creo que el ministro debiera recapacitar y responder cuando se le pregunta por hechos así de graves. Quien reemplazó a Cordero en la Subsecretaría del Interior se llama Víctor Ramos. Víctor Ramos es del llamado lote del presidente, es militante del partido que era de Boric, Convergencia Social, y que hoy milita en el Frente Amplio y como todos ha sido un acérrimo crítico de los partidos que formaron la concertación. En el año 2021 hay un tuit de Víctor Ramos que dice: los señores de la transición de estos 30 años, como Heraldo Muñoz y compañía, escriben su lista a la constituyente y rasgas vestiduras por falta de unidad, pero no instala ni una sola línea sobre la nueva constitución. La unidad convocada en vacío para no cambiar nada. 11 de enero de 2021 en plena pulsión después del estallido. Pero antes, 17 de octubre de 2019, ¿qué es lo que tuitea el señor? El gobierno está buscando otro 2011, parece. Aguante ese pueblo que no acepta más abusos en un país donde el 1% tiene derecho a todo y se ocupa de mantener restringidos los derechos de los demás. Dice este mensaje alojado en la red social que culminó con un hashtag evasión masiva. O sea, el nuevo subsecretario cuenta con todas las credenciales para ser justamente subsecretario de un ministerio que desde el 1 de abril tendrá solo funciones políticas. Y en el Frente Amplio hay dificultades para encontrar candidato presidencial. Resulta notable que el Frente Amplio no tenga a nadie y que haya una especie de procesión a la guarida de Gonzalo Vinter. Así de baja está la política. Habían prometido tener candidato nominado a estas alturas, pero no lo han logrado. Hay que además señalar que en el Frente Amplio hay lotes. Hay un lote, por ejemplo, en el que participan Boric, el mismo Gonzalo Vinter y la cabeza del Frente Amplio, que es Constanza Martínez. ¿Cómo se llama el lote donde está Boric? Desbordar lo posible. Sí, ese es el título, el nombre, desbordar lo posible. La visita de Giorgio Jackson a Chile, que se pensaba que iba a ordenar las cosas, que iba a esclarecer las cosas, bueno, no fue fructífera ni esclarecedora. Giorgio está siguiendo la táctica de Parisi, vivir en el extranjero y hacer visitas fantasmales para ordenar, porque se creen más inteligentes que los demás. Entonces llegan y con su presencia podrían solucionar las cosas. Entonces demos un consejo a Giorgio, que mire a Parisi porque no le ha ido bien. En todo caso, Jackson volvió a España, un país donde de ser profesor invitado pasó a ser alumno. Constanza Martínez, además, cerró la posibilidad de apoyar de inmediato a Carolina Toá, por lo tanto, ellos tienen que tener un candidato. En el Partido Comunista se vive una situación muy rara. Janet Jara, que es su precandidata, forma parte de la disidencia del partido, del sector minoritario. Después de las últimas elecciones, el poder sigue en manos ¿de quién? De Lautaro Carmona, de Bárbara Figueroa, de Daniel Jadwe. Y resulta que Daniel Jadwe quiere ser él el candidato, pero resulta que la popularidad está con Janet. El Partido Comunista, desde su fundación, es un partido de purgas, de procesos internos, de procesos duros, de expulsiones. En otros tiempos incluso sanciones muchísimo más graves que esa. En el Partido Comunista no se acepta la disidencia. Le doy un ejemplo, Marco Barraza, que fue ministro de Bachelet, que forma parte de la disidencia. Hace poco no fue elegido en la comisión política y Barraza, como no fue elegido, ya no es carta para la competencia senatorial en Tarapacá, ya no es carta como diputado o hay un cupo de diputado por San Miguel que lo tendrá que compartir con Lorena Pizarro, que es cercana a Jadwe. Y Daniel Jadwe, como les decía, quiere ser candidato, pero al estar bajo arresto domiciliario eso es imposible. Ante las presiones intensas que ha hecho el todopoderoso Daniel Jadwe, el Partido Comunista ha postergado su definición presidencial. Y mientras tanto, Janet Jara sigue siendo ministra y está en gira en una especie de semicampaña, lo que originó una crítica de Evelyn Matei. Ella dijo,
si tuviera un mínimo de decencia, debiera haber renunciado, porque estaría usando el cargo para una campaña electoral. Pero no es solo esto. Carolina Toá ha dicho que no está dispuesta a participar en una primaria con Daniel Jadue si este es el candidato del Partido Comunista. ¿Y cuál es la razón? Su apoyo a Nicolás Maduro, su apoyo a Venezuela. Lo de Toá es raro, porque me imagino que Toá debe creer que todos somos unos iletrados. El Partido Comunista chileno, y no solo Jadue, apoya al régimen, a estas alturas dictatorial de Nicolás Maduro. Central el asunto, solo en Jadue es un distractor burdo y torpe, impropio de quien las oficia de inteligente. Debería Carolina encontrar otro recurso, porque es el Partido Comunista completo, su directiva, el que está con Nicolás Maduro. Y de Cuba ni siquiera se habla, porque ahí hay una línea roja que coloca al Partido Comunista y sus cercanos. Y esta es una de las dificultades, entre muchas otras, que tiene la candidatura de Carolina Toá. Mientras tanto, y a propósito de la ley de pesca, el partido, ustedes saben que se está tramitando la ley de fraccionamiento en materia de pesca. El Partido Comunista ha reiterado su política de tener un pie en la calle y otro en la moneda. ¿Qué es lo notable? Es que esta posición no es solo de Lautaro Carmona, no es solo de Daniel Jadue, no es solo del senador Daniel Núñez. La precandidata Janet Jara también adhirió a esta posición, pese a que ella está asentada en la moneda como ministra, porque en estos asuntos, en los asuntos de movilización, en el Partido Comunista no hay disidencia. Ha habido violentas protestas de pescadores artesanales, hubo vehículos de carabineros quemados, duros enfrentamientos con la policía y decenas de botes bloquearon la descarga de buques cargueros en Valparaíso y San Antonio. Un grupo intentó abordar una lancha de la Policía Marítima. Gabriel Boric envió un proyecto de ley de fragmentación pesquera que fue aprobado por la Cámara de Diputados, pero que los pescadores artesanales creen que puede ser modificado en el Senado. ¿En qué consiste este proyecto? La iniciativa pretende un cambio en la distribución de las cuotas de captura con el objetivo de que los pescadores artesanales reciban una mayor parte de las cuotas de captura de diversas especies. Le cuento. El sector artesanal aspira a obtener el 70% de la merluza, el 90% de la jibia y el 30% del jurel. En cambio, la ley vigente otorga al sector industrial un 60% de la merluza, un 80% de la jibia y el 90% del jurel. La actual distribución debiera durar hasta el año 2032. Los industriales acusan que se violan, por lo tanto, derechos adquiridos y amenazan con demandas nacionales y también en tribunales extranjeros. Dicen que deberán cerrar plantas y que deberán detener la construcción de nuevas instalaciones. Algunos acusan que los artesanales no son capaces de utilizar las cuotas incluso que actualmente tienen y que se las entregan a sectores industriales a cambio de pagos, convirtiéndose no en pescadores, sino que en simples rentistas, lo que aumentaría con la nueva ley. En un país de 4.000 kilómetros de costa hay muchísimos recursos involucrados. Yo creo que yo no escucho a los candidatos que tanta campaña hacen pronunciarse sobre estos asuntos. Es como si los candidatos vivieran en otro mundo. Y quiero hacer ahora un paréntesis que no es político o sí muy político. Hay un estudio de la Universidad de Pensilvania que analizó la evolución demográfica de Chile. Todo esto ante la escasez creciente de nacimientos en nuestro país. Y señala que estamos cerca de un nacimiento por mujer en edad de fecundar. Según ellos, a la tasa actual, en 200 años no habrá chilenos, o muy pocos. Y dicen que a finales de siglo seremos solo 11,5 millones, si es que se logra estabilizar el número de nacimientos de hoy, porque están bajando. Y si siguen bajando seremos mucho menos. Es posible que el próximo año ya tengamos más muertes que nacimientos. Actualmente ya hay más fallecimientos que los nacidos de madres chilenas. Esto afectará fuertemente el crecimiento. Habrá incapacidad, por ejemplo, de pagar la deuda pública, que se está incrementando. Los investigadores dicen que en 10 años, solo en 10 años más, empezaremos a notar el Chile vacío,
especialmente en algunas regiones. Esto ya comienza a notarse en Aysén. ¿Qué es lo que hay que hacer? Intentar abaratar la vivienda y dar ventajas a los que se casen y tengan hijos. Lo hacen otros países. En nuestro pequeño país, en nuestro país isleño, entre estos candidatos que escuchamos, ¿alguien habla de todo esto? Comenzábamos hablando de Lilliput, un país de hombres pequeños, no solamente de hombres pequeños, sino también de hombres en extinción. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología al alcance de todos. Nuevo Mage de Dongfeng. Vuelve a sentir la magia de manejar. Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios. Pinturas y adhesivos blanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentaron comentarios de Tomás Mochati. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Tu vida está llena de recuerdos y lugares mágicos. Nuevo Mate de Dongfeng. Vuelve a sentir la magia de manejar.